Evangelio de hoy. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura. Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga, llamada de los libertos, oriundos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces indujeron a unos que se asegurasen: le hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y, viniendo de improviso, lo agarraron y lo condujeron al Sanedrín, presentando testigos falsos que decían: este individuo no para de hablar contra el lugar santo y la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús el Nazareno destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dio Moisés. Todos los que estaban sentados en el Sanedrín fijaron su mirada en él, y su rostro les pareció el de un ángel. Salmo. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Aunque los nobles se sienten a murmurar de mí, tu siervo medita tus decretos. Tus preceptos son mi delicia, tus enseñanzas son mis consejeros. Te expliqué mi camino y me escuchaste. Enséñame tus mandamientos, instrúyeme en el camino de tus mandatos, y meditaré tus maravillas. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu ley. Escogí el camino verdadero, deseé tus mandamientos. Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Después de que Jesús hubo saciado a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar notó que allí no había más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas barcas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde había comido el pan después que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó: en verdad os digo, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabaja no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Reflexión del Evangelio de hoy. Esteban nos da unas claves para vivir y transmitir las enseñanzas de Jesús. Lleno de gracia y de poder. Es el poder que da la autoridad con la que la gracia de Dios actúa en él. Testigo y evangelizador. Al otro lado del lago,
En varios momentos de este capítulo 6 se hace referencia al otro lado del lago. En nuestro texto hoy, idas y venidas de barcas y hombres movidos por una inquietud. ¿Dónde está Jesús? La otra orilla está expresado en lenguaje simbólico. Es el lugar geográfico. Se nos relata el traslado de la gente desde donde sucedió el milagro de la multiplicación de los panes hasta Cafarnaúm en busca de Jesús. Para San Juan, los milagros y esta reciente la multiplicación de los panes también son un pretexto para presentar un mensaje profundo sobre la figura de Jesús. Es el Evangelio que trasciende los hechos y expresa un contenido teológico. Siempre en el Evangelio de Juan, los signos son causas expresivas de realidades más profundas que se han de descubrir, y en este texto se inicia para continuar en los siguientes. Una doctrina sobre la Eucaristía, el discurso del pan de vida. Pero vamos a ir poco a poco, dejándonos interpelar por el texto, por la palabra de Dios que hoy se dirige a nosotros, mis búsquedas. Todos tenemos una barca para desplazarnos por la vida, un desplazamiento material o un desplazamiento espiritual. Pero todos nos movemos y buscamos. ¿Qué? ¿A quién? Hay una búsqueda de bienes materiales normal. Hay preocupación grande por la situación económica que deja tras de sí esta crisis sanitaria. Mucho sufrimiento, muchas familias pasándolo muy mal. No tienen que comer. La multiplicación de los panes supuso colaboración de los apóstoles. Hoy también hay muchas personas empeñadas en dar de comer, aliviar el sufrimiento humano, al cual es sensible Jesús, rostro amoroso y misericordioso de Dios, y pide nuestros panes y peces para compartir. Puede que hoy nos dijera: ¿y vosotros no podéis hacer algo? Y dejando la tierra firme, por fin encuentran a Jesús. Encontrar a Jesús, dialogar con Él, ha supuesto una pequeña desinstalación, un ponerse en camino, iniciar un movimiento de búsqueda, y Él nos ayuda a orientar nuestras búsquedas. Nos sitúa frente a nosotros mismos y nos pregunta: ¿por qué me buscáis? ¿No habéis descubierto todavía que el hombre no se sacia solo con los bienes materiales? Si hoy hay una parte de la sociedad con dificultades económicas para sobrevivir o salir adelante, hay otra parte de la sociedad en la que, a pesar de la sobreabundancia de bienes materiales, no encuentran el sentido de su vida. Recordamos a San Agustín: nos hiciste Señor para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. ¿A quién y para qué buscamos diagonalmente? Y Jesús, como un admirable pedagogo, después de dejar al descubierto sus motivaciones iniciales, la ambigüedad de sus deseos, va conduciendo a sus oyentes, a nosotros hoy, al descubrimiento de otro pan, otro alimento, otros valores. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura hasta la vida eterna. El alimento que sacía al hombre es un alimento espiritual que nos viene dado a través de Jesús, os dará el Hijo del Hombre. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué méritos tenemos que presentar para que ese alimento que es Jesús y su mensaje llegue a nosotros?
¿Qué tenemos que hacer para que nos ayude a crecer como creyentes comprometidos en hacer vida su palabra? Y le preguntan directamente a Jesús: Maestro, dinos qué hemos de hacer para realizar las obras de Dios. ¿Qué tenemos que hacer para ser gratos a Dios? Y Jesús no les da un listado de obras para hacer. Nos sitúa en otro nivel, en otra dimensión. Como primer movimiento, no está en hacer, sino en dejar a Dios hacer su obra en nosotros. La auténtica obra de Dios es la que Dios realiza en el creyente, en ti y en mí, en todos los que están dispuestos a creer en Jesús como el enviado de Dios. Es una llamada a nosotros, quizá creyentes de siempre, a reavivar y reafirmar la fe en Él. Es la fe en Jesús, en la capacidad transformadora de su palabra, la que nos permite acoger el don de la Eucaristía, a la que apunta este texto, como pan de vida, como alimento que nos llena de vitalidad espiritual y refuerza nuestro compromiso por vivir su vida y construir su reino. En sintonía con tantos hombres y mujeres que buscan también a Jesús, unos quizás sin saberlo, otros por sus milagros, otros quizá cansados, desanimados, han atracado su barca en la orilla. Señor, que nunca me canse de buscarte, de reconocer que a veces mis búsquedas no han sido del todo desinteresadas. Hay tantas necesidades en mi vida, a mi alrededor, pero que no me canse de acudir a ti, porque si tengo la paciencia de escucharte, de dialogar contigo, me irás conduciendo hacia la verdad de mi fe en ti. Palabra del Señor.